Bueno, los invito a que sigamos conectados acá en el primer Congreso Internacional, que es liderado por la Dirección de Humanidades. A continuación, tenemos el conversatorio a cargo del doctor Gilbert Mesa y con la moderación del doctor Camilo Gálvez. El doctor Gilbert Mesa nació en 1978 en Medellín, en el barrio Aranjuez, en donde ha vivido toda la vida. Es magíster en literatura y licenciado en filosofía y letras, ambos títulos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Desde el 2007 ha ejercido la docencia en diferentes universidades de la ciudad y actualmente se desempeña como profesor de cátedra de la UPB, de la UdeA y el ITM. Ha publicado las novelas Las Travesías y La Cuadra con el sello editorial Penguin Random House. En esa última, además, se ganó el concurso de la novela y el cuento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en 2015. Ha realizado también otros aportes como el cuento llamado Año Nuevo, en la colección de cuentos colombianos Puñalada Trapera, en la editorial Rey Naranjo en el año 2017, y el tomo Resiliencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. También nos acompaña Camilo Gálvez. Camilo es licenciado en Filosofía y Educación Religiosa con estudios canónicos y civiles en Filosofía y Teología. Realizó su maestría en Filosofía con énfasis en Historia y Psicología de las Masas en la UPB y el doctorado en Filosofía con énfasis en Pedagogía y Procesos de Transformación en la Persona Humana en la misma universidad. Ha evidenciado sus capacidades en docencia y administración en diferentes ámbitos de la educación media y universitaria como formador. Rector de instituciones educativas en Medellín y coordinador de posgrados en la Facultad de Filosofía, Teología y Humanidades de la UPB durante varios años. Más de 25 años de experiencia en el sector educativo y de promoción humana. Le han permitido cualificarse en el manejo de procesos de calidad, transformación curricular, gestión del conocimiento e investigación cuantitativa. Actualmente es director de la Dirección de Humanidades de la Corporación Universitaria Remington y asesora proyectos de innovación y proyección social y educativa en la institución educativa a nivel nacional. Bienvenidos. Laura, muchísimas gracias por la presentación y a todos los que están aquí participando de este congreso, primer congreso de humanismo con sentido humano que organizamos desde la Corporación Universitaria Remington. Hemos tenido todo un equipo y una participación muy amplia de expertos profesionales a nivel nacional e internacional que han participado en este congreso. Sea también un momento para agradecerles a todos ellos por su apoyo y sus disertaciones brillantes, porque todas y cada una han sido maravillosas. No me atrevo a dar nombres porque me tocaría nombrarlos a todos, pero de alguna manera guardábamos una perla para el final, modestia aparte, porque estamos compartiendo aquí mesa con, diría yo, un experto en sociología, en antropología, pero cuando uno se sumerge en las páginas de las diferentes novelas del maestro Gilmer, uno discúlpeme lo coloquial, se empapa, se embebe de la cotidianidad, de las maravillas de la cotidianidad y del asombro en medio de la cotidianidad. Por eso quisimos invitarlo a este espacio porque es un componente muy humano dentro de todas estas reflexiones. Hemos pasado por geopolítica, ciberseguridad, psicología, ciudades inteligentes, bueno, todos y cada uno de los ambientes y perspectivas desde los cuales se podría hacer una reflexión al respecto de revolución 4.0, de tecnologías 4.0 y de inteligencia artificial. Y terminamos con esta reflexión. Invitamos al doctor Gilmer Mesa, a quien le agradezco de nuevo su participación, porque conozco muy de cerca cuán ocupada es su agenda. Y últimamente más con la obra que fue publicada recientemente, Aranjuez, que ha sido un verdadero bestseller a nivel nacional, todo hay que decirlo, así que felicitaciones, doctor Gilmer. Y bueno, invitarlo a él entonces en este último espacio de nuestro congreso. Es una oportunidad para conversar, reflexionar, dialogar
y recibir también preguntas, porque no queda una conversación entre nosotros dos, sino con todos los que están conectados en estos momentos a nivel nacional e internacional, sobre estas tecnologías, repito, Revolución 4.0, que es un panorama muy amplio, y específicamente inteligencia artificial. Llegó como una bomba a involucrarse en nuestra cotidianidad. Y nos surgen cantidad de preguntas, maestro Gilmer, y repito, quiero que desde la cotidianidad y con ese lenguaje que lo caracteriza, usted nos ayude a reflexionar sobre, por ejemplo, qué será el mañana a partir de la inteligencia artificial. ¿Encontraré yo algo en la línea de un dispositivo remoto llamado Gilmer Mesa que me pueda producir novelas tan interesantes como las del maestro Gilmer Mesa? O sea, ¿por qué digo esto? Porque hay un peligro, o por lo menos estamos un poco asustados con la tecnología y con la inteligencia artificial, y decimos, nos va a suplantar, nos va a desplazar de los trabajos, de las labores profesionales. O sea, ¿cómo medir esos miedos? ¿Cómo abrirnos a la expectativa? ¿Cómo asombrarnos? ¿Y cómo descubrir esos nuevos horizontes que se abren? Maestro Gilbert. Bueno, muchas gracias primero a Remington y a vos, doctor Camilo, qué bueno que me llamaste a que conversáramos de esto. Y saludos a toda la gente también que está aquí conectada y tal. Bien, vea, yo creo en realidad que pasa una cosa y es que estamos viviendo una época bastante interesante que empieza pues a partir de los 80 con la creación de Internet, que es una creación más antigua, pero digamos el posicionamiento de Internet a partir de los 80 y ya con mayor fuerza en los 90 y ya en lo que llevamos del siglo XXI. Que casi que todo es, primero, muy novedoso, cosas que en serio yo pienso que hay gente de hace 50 años, usted le podría contar que estamos viviendo y creerían que eso sería ya como en el superfuturo. Entonces, primero es muy trepidante los cambios, no alcanza uno como a adherirse a lo que está pasando cuando ya viene otro nuevo. Y creo que lo más novedoso es esta inteligencia artificial que, dicho sea de paso, creo que es casi que un oxímoron, ¿cierto? Es una contradicción de términos, que supongo que como cualquiera, como la parábola aquella del martillo que se hizo para clavar clavos, pero que si alguien mata a otro con el martillo, eso no es culpa del martillo, ¿cierto? Entonces creo que como herramienta va a ser muy interesante y va a ser utilizada puntualmente para algo que todavía no sabemos bien para qué. Y ocurre eso siempre. Cuando llega alguna nueva tecnología, incluso alguna nueva idea, siempre creemos la mayoría del tiempo que nos va a atacar directamente, que nos va a meterse con nuestra vida personal y tal. Escuchando ahorita la conferencia del exponente, del expositor anterior a nosotros, que hablaba como de una suerte de guerra de las galaxias y tal. Todos estamos muy permeados por esa idea de que finalmente estos inventos nos van a terminar atacando. Pero yo creo que no, y creo que el componente humano creo que a veces nos dejamos llevar un poco por la ciencia ficción, ¿cierto? Como que se podría pensar un mundo en donde el componente humano quede relegado, y creo que no. Todo esto tiende a funcionar para que encontremos formas distintas de comunicarnos y de vincularnos y de trabajar y de hacer, que expedite algunas tareas que se necesitan que sean más expeditas, puesto que el mundo está corriendo a mayor velocidad. Pero aparte de eso, no. Y ahí sí, todo este preámbulo para poder contestarle finalmente lo que usted me preguntó. Yo creo que el arte tiene una forma, o bueno, está hecha de dos maneras, una que es una técnica y otra que es una cosa muy personal, muy subjetiva. Creo que eso nunca lo va a tener la inteligencia artificial. Creo que va a crear, en caso tal de que la quieran utilizar para eso, va a crear pinturas, canciones, novelas, que tienen quizás una técnica muy sofisticada ya, que no falla, digo yo,
que no va a tener un punto donde no es, una coma de más, etcétera, pero que lo que importa en el arte, que es incluso la condición humana, eso jamás lo va a reemplazar una máquina y por eso pueden estar tranquilos, ¿cierto? Porque hay interpolaciones del sentimiento humano, que es lo que uno hace finalmente en el arte, transitar cosas que tienen inconclusas o adentrarse en el conocimiento de uno mismo, al menos los que consideramos el arte algo más que un divertimento un tanto sofisticado y entendemos el arte como una forma de conocimiento de uno mismo, pues eso jamás lo va a tener una máquina, un robot, una programación, etcétera. Entonces, creo que quizás si les da por hacerlo por ese lado, pues vamos a encontrar pinturas que no fallen en el trazo, novelas que no fallen digamos, en el esquema, en la estructura, en la creación de mundos, pero el componente humano, que es lo que en realidad interesa en el arte, no. Que además, también dicho sea aquí, lo teso que tiene el arte es también el error. Y sobre todo, la manera en que trabajamos nosotros el error desde el arte. A veces se hace arte incluso más que nada y sobre todo sobre los errores humanos. Entonces, no, una máquina no tiene esa posibilidad, ese bamboleo espiritual y ni ese bamboleo de sentimientos que tenemos los seres humanos, que es lo que nos conduce a crear arte. Entonces, seguramente pues le pasa al maestro Gilmer cuando escribimos un artículo, un mensaje de texto en WhatsApp, no vuelve a revisar el mensaje a ver si la idea está clara y me dice, no, sería mejor colocar esto, aquello o quitar esto otro. Si me voy atrás en las obras del maestro Gilmer, ¿cuántos libros ya? 3. 3 publicaciones, 3 novelas. Bueno, me voy atrás en esas novelas, podría encontrar cosas, punticos para mejorar, de pronto para perfeccionar, decirlo de alguna manera. En un futuro eso lo podrá hacer la inteligencia artificial. Pero me parece muy interesante lo que usted decía, porque yo pensaba en eso, el elemento humano, o digamos, la condición humana involucra también el error, la limitación, la equivocación, y eso no lo puede asumir, coloco entre comillas, naturalmente la inteligencia artificial. O sea, el producto de la inteligencia artificial va hasta donde su programación le permite, o su inteligencia, entre comillas, elaborada o estructurada le permite, pero no va más allá a darlo ese condimento o ese ingrediente fundamental que es lo humano en su transparencia, en su esencia. No somos perfectos, hay unas limitaciones, pero hay algo que sí tenemos y que la máquina nunca va a poder superar. Yo creo que eso nos da tranquilidad a muchos, porque pensando en todas estas ponencias que tuvimos, decía, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Es ponerme al día con la inteligencia artificial y utilizarla para potenciar lo que yo tengo como profesional. Eso es real. Pero pensar en un acto de generosidad, en un acto lleno de solidaridad, en expresar más amor a través de una acción que yo pueda realizar como profesional, eso no lo puede dar la inteligencia artificial. Eso es otro punto de tranquilidad que me da a mí el contexto. O sea, podemos seguir siendo humanos tranquilamente y seguimos siendo superiores a las máquinas. Sí, por supuesto, y las máquinas tenderán siempre a estar al servicio de los humanos, incluso tanto para el bien como para el mal. Es decir, la máquina puede ser el instrumento a través del cual yo me vuelvo más generoso, pero sin la generosidad humana la máquina no tomará esa decisión, a menos de que esté programada por un hombre que tenga una generosidad que pueda transmitirle a ella. Y sería de todas maneras una generosidad impostada. Y lo mismo pasaría también con la maldad, con un poco de cosas. Es decir, y en eso que usted menciona, doctor, es más teso una cosa todavía, y es que nosotros no somos generosos todo el tiempo, ni bondadosos todo el tiempo, ni malvados todo el tiempo. Incluso los grandes malvados que conocemos en la historia no eran malvados 7/24. Entonces no se puede, un poco lo que le decía ahora, ese bamboleo que tenemos nosotros, que a veces dentro de una misma situación podemos pasar de ser ángeles a demonios con una facilidad increíble. Y además, como el libro de Robert Fulghum, sin saber por qué, ¿cierto? Entonces uno se encuentra, yo mismo he encontrado algunas mezquindades increíbles
que después me pongo a revisar y digo, pero ¿cómo carajo yo pude llegar a pensar o hacer ¿Cómo salió esto? de mí? ¿Cómo Pues, salió de mí esto? Y lo que es teso en el caso, por ejemplo, del arte, es que ahí sí está eso. Ahí está esas mezquindades y uno no sabe de dónde salen, pero ahí trata de alguna manera de transitarlas, de ver a dónde lo conducen, ¿cierto? Y yo creo que también esto de las máquinas no van a poder con una cosa muy importante que tenemos los seres humanos, aparte de esto que ya decíamos, y es la transformación que podemos hacer nosotros de sentimientos históricamente denostados como malos en cosas positivas. Porque la rabia, por ejemplo, no es un absoluto. La rabia sí implica obviamente una respuesta inmediata que si me coges ya en este momento con rabia, pues en el peor de los casos y en el peor de los escenarios lo agrederí. Pero si no, pues voy a tener un rencor con usted. Pero después esa rabia reposada cuando no se dirige a una sola persona ni a una sola situación es muy creativa. Yo de hecho escribo con rabia siempre, ¿cierto? sí, sí. A ver, Con no, una explique bien rabia, eso, ¿cómo sí, es? una rabia ya muy reposada, Ajá. porque me hace que por supuesto, yo tenga, yo escribo porque no me gusta mucho la realidad que tenemos. Sí. Y eso, las rabias que yo guardo contra esa realidad, ya no dirigidas exactamente a esta persona o a esta situación, sino como la rabia reposada, ¿cierto? Es muy creativa. Pero sí que denuncia. Sí, claro, por Denuncia. eso, y eso hace que podamos denunciar, que podamos hacer, que podamos poner situaciones, que cree un personaje rabioso a través del cual yo pueda transitar eso. Entonces, es decir, para que un computador haga eso tendría que programarlo yo y sería casi como cumpliría la misma función que cumplen ahora las teclas de un computador. Ahí está lo que yo pienso, Claro. pero está traspasado por mí, ¿cierto? Entonces creo que ahí tenemos un poco un parte de tranquilidad. Insisto en eso de la tranquilidad porque la reflexión yo creo que debería girar en torno a eso. Ese aporte que nosotros le damos a la realidad y al contexto, que solo lo damos en cuanto a naturaleza humana y esos elementos trascendentales, más espirituales, no tangibles, que los tenemos como, o que nos apropiamos de ellos y los manifestamos también como seres humanos, pero no lo tiene nadie más. En el caso de la docencia, lo digo en el caso propio, y me imagino que bueno, además de la docencia, la escritura, en el caso del maestro Gilmer, yo me coloco enfrente a un tablero, o si es virtualidad, uno de los grandes fuertes, las perspectivas más fuertes de nuestra institución, coloco al frente de una pantalla o al lado de un tablero y empiezo a ilustrar a mis alumnos, a mis estudiantes, a acompañarlos en ese peregrinaje por la sabiduría. O sea, si yo le pongo amor a ese ejercicio docente, ese elemento primero no se pegaba de querer porque entregar, de querer ser generoso con el otro, entregarle conocimiento, eso no lo puede dar una máquina. O sea, me pueden reemplazar a mí con un software, pero ese elemento no está ahí patente. Exactamente, yo incluso creo, y ahora lo estamos hablando antes de empezar esta charla, que el papel del docente también va a tener que cambiar, porque antes había como una dinámica en donde yo como docente casi que portaba no la verdad absoluta, pero sí la verdad transitoria, la de este momento del discurso, ¿cierto? En donde lo que yo diga es porque yo lo conozco, lo he estudiado y tal, y entonces lo que yo diga, a partir de lo que yo diga, ustedes buscan su propio conocimiento. Y ese papel ya quedó obsoleto porque hoy en día, por teso que sea un profesor, nadie sabe más que Internet, ¿cierto? Es decir, cualquier conocimiento, incluso el más profundo, ya está en Internet y se combina con otros y tal, y para eso va a servir una máquina, digamos, y sobre todo también en la época en que estamos de tanta especificidad, pues entonces te va a hacer como un catálogo de las cosas que a vos te interesan en X o Y cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer y cuál será el papel del docente? El que creo que tendemos a hacerlo ahora, es ser un tramitador de ese conocimiento general que existe en el mundo al criterio propio de los estudiantes. Mostrarles cómo transitar de un lado a otro, mostrarles cómo adquirir eso y darles a partir de un discurso primero y después de un diálogo sobre todo,
como las pistas para que cada uno vaya creando su propio criterio. Entonces, yo creo que usted lo dijo muy bien, una suerte de Virgilio en ese Dante infernal, ¿cierto? Uno tiene que ir acompañando a los estudiantes a que ellos hagan su propio viaje, porque ese viaje ya incluso lo pueden hacer solos. Entonces, ¿qué les podemos aportar nosotros que les haga mejor el viaje en compañía a que lo puedan hacer solos? Ahora incluso usted lo estaba diciendo, y estamos en una época, una virtualidad, donde ya el estudiante, pues obvio, tiene ponentes como lo que estamos haciendo en este momento, pero casi que él mismo es el que tiene que orgar e ir cogiendo su propio camino. Entonces uno como docente virtual, presencial, como sea, lo que tiene que hacer es volverse esa suerte de Virgilio que va dirigiendo el viaje, no con la intención de enseñarles un destino, sino de ir mostrando una ruta que uno quizás ya caminó, o que al menos intuyó, o que alguien le dijo también antes que por ahí llegaba más rápido. Entonces yo creo que en ese papel es el que tenemos que asumir, un papel de tramitadores del conocimiento, ya no de replicadores únicamente, ni, y más grave el que tuvimos durante mucho tiempo los profesores, que era como de impositores del conocimiento, es lo que yo diga y así es, no. Y para eso se necesita, sobre todo y más que nada, una humildad tesísima, de saber que yo estoy en este lado hoy, única y exclusivamente, porque así es la dinámica que estamos llevando, pero que eso no me hace mejor que el estudiante, ni más grande, ni más nada. Entonces, se requiere una dosis de humildad, de cambiar los papeles en la enseñanza también, y saber que en ese viaje del que estamos hablando, uno de los más interesados en conocer es uno. A mí, por ejemplo, toda esta vaina en la virtualidad me ha costado mucho y tuve que ir descubriendo y he visto y aprendido un montón de cosas que son tesas y bacanas y que me gustan de la mano de los estudiantes. Y ahí me parece que es muy todo porque hay de verdad sí hay un intercambio, ¿cierto? Chévere. Bueno, hay un elemento que quiero que hagamos una reflexión y es una dimensión ética que ya nos involucra a todos en el ámbito profesional, no solamente a educadores, a la hora de realizar una tarea propia de nuestro oficio o de nuestra responsabilidad, auxiliado por este tipo de tecnologías y por la inteligencia artificial, ¿a dónde puede ir el aporte de esas tecnologías sin demeritar o sin desplazarme a mí propiamente como el autor y responsable? ¿Cierto? Quiere decir, y voy a una pregunta concreta, a partir de ahí le pido que reflexionemos sobre este punto. Hablaríamos de una siguiente novela del maestro Gilmer Mesa, auxiliada por la inteligencia artificial. ¿Usted se animaría a un trabajo de esos? Pues lo que pasa es que yo creo que siempre estaba auxiliada por una inteligencia artificial, es decir, uno... En otro formato. Exacto, ¿cierto? Sí. Lo que no se le puede dejar a una inteligencia artificial es, vuelvo otra vez, como el espíritu de una novela, ¿cierto? Pero, pues digamos, ya no solo una inteligencia artificial, sino que hay ciertos esquemas que digamos que es la acumulación de inteligencia que ha tenido la historia de la humanidad. Entonces, para empezar, nosotros escribimos en un computador. Yo empecé escribiendo a mano hace muchísimos años, pero en cuanto tuve un computador, empecé a escribir en un computador y eso ya tiene unas cosas muy tesas. O sea, me sugiere, por ejemplo, cuando estoy fallando en una cosa ortográfica, me sugiere también algunas organizaciones sintácticas. Entonces, digamos, ahí ya hay cierta ayuda de una inteligencia artificial. Y finalmente, uno después marca todo el texto y lo pone a que le corrija ortografía, un montón de cosas. Eso ya es una inteligencia artificial. Es decir, no necesité otro ojo humano, pero después incluso que ya está ahí, que todo queda bien, no solo lo terminé haciendo yo, sino que también necesito un editor que tiene un ojo para poderme decir cosas muy tesas, no que falle en la coma, eso ya lo hubiera hecho el programa, sino que me aconseja, por ejemplo, ¿por qué no extenderte en este concepto? ¿Cierto? Es decir, pone a mi disposición su criterio. ¿Y eso qué computador lo puede hacer? Es decir, ¿en qué momento un computador me puede aconsejar a mí cómo quedaría mejor una novela que no sea técnicamente, sino del espíritu de la novela? ¿Cierto? Lo que yo quería transmitir. Yo hablo con mi editora
y le digo, es que esto es una novela sobre la muerte de mi padre, y en el fondo se conecta con el barrio que era un padre para todos y tal. Ella me dice, bueno, yo pienso entonces que es hacer un énfasis más en esto. Esos consejos que me los da ella, una computadora me los podría dar de la técnica. E incluso quitarme errores que yo puse adrede, porque era la manera en que yo quería decirlo. Y me ha pasado incluso que el Word o el que maneje estos programas me sugiere organizaciones sintácticas que yo después le digo, no, porque yo quería que quedara al revés. ¿Cierto? Eso, que tenga otro sentido. Está mal escrito, bien, Melo, pues yo quería que fuera así. ¿Cierto? Entonces, creo que no. Y creo que entre las, bueno, y otra cosa que no hemos hablado mucho, creo que entre las infinitas posibilidades que nos va a dar de expeditar ciertas cosas de la inteligencia artificial, en la que menos se va a fijar es en esta, ¿cierto? Pues, es decir, ya de por sí cuesta que la gente lea cosas que escribimos los seres humanos. Se van a poner a escribir y a leer cosas que escribe una máquina, que quita toda la sazón tesa de los seres humanos y pone una cosa quizás técnicamente muy bien, pero sin espíritu. Y lo que nos convoca en el arte es el espíritu humano. Lo que nos hace el arte es que nos emparentemos desde el sufrimiento, desde los sentimientos, desde un montón de cosas. Entonces, bueno, yo conozco también algunas novelas que parecen escritas por una inteligencia artificial porque no tienen eso. Exacto, y no pasan de ser novelas técnicamente muy buenas, pero que no son las que lo acompañan a uno finalmente. Yo usted hablando y yo imaginándome las particularidades que cada uno de nosotros tenemos como individuo. De hecho, dentro del proceso de desarrollo humano, llegamos nosotros a un determinado momento donde inicia de manera más evidente la diferenciación con el otro y se fortalece mi identidad. Me identifico porque me distingo del otro. Entonces, esas particularidades muy propias del maestro Gilmer, de Camilo, de cada uno de nosotros, son de tal manera invaluables y únicas que no son negociables con la tecnología. Lo decía usted ahora, ese sentido, no sé, quizás algo de humor, una chispa de incoherencia que le pone al texto, que la tiene el maestro Gilmer, y por eso es que yo voy y leo el libro, porque me gusta eso. Y aquel error sintáctico y tal que a propósito está puesto ahí, pero le da sentido a lo que venía atrás o lo que va a abrir más adelante, es algo muy único y particular. Y yo voy con esto a citar una palabra de origen griego, vocación, llamado, y es que con respecto a esa vocación que nosotros tenemos para proyectarnos en el mundo, hay elementos que tenemos nosotros como particulares, como individuos, y no la tiene nadie más. Eso que Gilmer tiene de particular y que nos encanta en sus novelas, que cada uno de nosotros termina adquiriendo, desarrollando o floreciendo a lo largo de la vida, que le colocamos al ejercicio que realizamos. Técnico, práctico, logístico, la educación. Lo que tengo yo no lo tiene nadie más y no me lo va a robar la técnica. Yo creo que eso es algo, digamos, un punto en el cual nosotros podríamos reflexionar cómo tengo que potenciar yo aquello que tengo y que nadie más lo tiene. Eso le daría fuerza y ejercicio. Y seguramente es lo que va potenciando cada vez más Gilmer Mesa cuando va trabajando en un libro nuevo. Ese condimento o ese sazón particular es el que pone ahí. Eso tampoco es algo que nos pueda robar la técnica. No, nunca jamás. Y es el sentido poderoso y profundo del arte. Con eso siempre, y a medida que lo escuchaba, me acordaba de una entrevista con Joey Arroyo, que Joey creó un ritmo que se llamaba el Joey Son. Y alguna vez en una entrevista le preguntaron que eso en qué consistía, y él dijo, eso tiene salsa, tiene soca, tiene algo de funk, tiene música jamaiquina, y tiene un 95% de algo que le pongo yo y no tengo la más puta idea que es. ¿Cierto? Eso es el arte. Eso, usted lo puede explicar, ve, eso suena soca, ve, suena salsa, pero lo hizo el Joey. Sí, es único. Y la parte que le puso el Joey no lo puede tener nadie. Ahora, usted puede programar una máquina para que cante como el Joey, pero no para que cante lo que cantaba el Joey. Es decir, usted no le puede programar el sufrimiento que el Joey le ponía cada vez que cantaba una cosa, porque es su historia personal la que finalmente salía en ese lamento. Usted puede programar que haga un lamento, pero es un lamento sin sangre,
¿cierto? Es un lamento sin tiempo, es un lamento sin cargar una historia. Y eso no se lo va a dar sino el Joe en el caso de las canciones que hizo el Joe. Y es lo mismo que le daré yo a las novelas que escribo, las cosas que usted hace. Poco, y no me parece desacertada, hablando del arte, hablar de la cocina. Usted y yo podemos ya sentarnos aquí y decir, vamos a hacer frijoles, los compramos en la misma parte, le echamos las mismas cosas en igual cantidad, y a usted le quedan buenos y a mí una porquería. Yo creo que al contrario, maestro. Sí, bueno. Pero bueno. ¿Y por qué? Vaya usted a saber. Hay algo que usted tiene que hace que le dé ese sabor a esos frijoles que no lo tengo yo. Que por eso, digamos... y técnicamente cocinó como tiene que ser. Y en la misma olla, de hecho. En la misma olla. ¿Cierto? En una olla igual, todo. Entonces, esa particularidad es la que ha salvado y salvará el arte desde siempre. Ahora, las otras cosas que yo creo que desde que me dediqué también a los libros, he asistido a la agonía del libro desde siempre, ya hablando puntualmente de esto. Cada que sale un nuevo adminículo, un nuevo artículo, ya le pronostican el final al libro. Y finalmente, todavía hasta hoy goza de muy buena salud, Sí. porque justamente se han olvidado, siempre que hablamos de la inteligencia artificial, se han olvidado de una cosa fundamental, y es que incluso puede que reemplacen a los que escriben libros y hagan, no sé, cosas parecidas a libros. Pero hay una cosa que se les olvida siempre, y es el consumidor de los libros. Cuando uno no encuentra sino una historia, digamos, entretenida y tal, pues la abandona o la olvida fácilmente. Pero en cambio, cuando usted encuentra una historia de estas que estamos hablando, esa historia le define su vida. Es lo que ha pasado con Dostoyevsky, que escribió desde el siglo XIX y todavía hoy Crimen y Castigo está tan vigente que pudo haber sido escrito mañana. O con el Quijote, o incluso con la Divina Comedia, que es del siglo XIII. Ahí hay una cosa, y es que eso no se puede fingir, ¿cierto? Hay una identificación de humanidad en el arte que eso no se puede fingir. Digamos que yo como consumidor lo seguiré viendo, y por eso también a los que nos gusta, ya otra vez volviendo a hablar del libro, el libro nos gusta es el objeto libro, no solo leerlo, sino el aroma, el contacto con eso. Entonces por eso, es más, cuando salió el computador no me acuerdo que habían dicho, no, marico, o sea, se acabó, ya, no hay más libros, y seguimos los mismos. Ahora, el que le gusta es como un poco lo que hablaban estos días con mis editores de la piratería, y ellos decían una cosa: hay sitios en el mundo en que eso sí es, o eso compite con las editoriales, pero aquí no, porque el que compra un libro pirata jamás, si no existiera el pirata, jamás compraría el libro original, ¿cierto? Porque es un muchacho de colegio que solo está interesado en esa pieza. Pero los consumidores de libros compran libros. Creo que los consumidores de arte seguiremos consumiendo arte, que sea arte, no que sea un simulacro del arte. Algo de parodia o de caricatura, ¿no? Y de hecho, que yo creo que queda claro para todos los que estamos aquí en este congreso, cuando hablamos de arte, hablamos de todo aquello que brota el corazón del hombre, de la humanidad. Es fruto de sus posibilidades de impactar en los medios. Cocina, escritura, lo que decíamos ahora, cualquier oficio. Arte y oficios, bueno, que de hecho, si todos los oficios son hechos con amor, terminan siendo arte. Pasemos ahora a un tema que también nos involucra a todos, obviamente, y que de alguna manera nos está aislando de la realidad. La inteligencia artificial y estas tecnologías nos invaden la cotidianidad, pero nos van desplazando también. En algún momento en una de las ponencias, el doctor Víctor Gómez, que conoce, colega, investigador, experto en temas de tecnología, ciudades inteligentes y tal, hablaba sobre una serie de experimentos y ejercicios que se están realizando en torno a las tecnologías que van acompañadas de una reflexión filosófica que justifica el abrazarse y entregarse enteramente a la máquina y aislarse de la realidad, inclusive de la realidad corpórea. O sea, mi cuerpo empieza a ser desplazado. Yo ya no me voy
a visitar y a conversar con un amigo, sino que tengo mi amigo, inclusive en el mismo WhatsApp, tengo aquella inteligencia artificial que me saluda y me pregunta cómo estás y qué va a hacer hoy, ¿no? ¿Cómo llegaste del trabajo? Entonces me aíslo de esas realidades. Te hago la pregunta porque cuando uno se sumerge en una novela del maestro Gilmer, pues se sumerge en esa cotidianidad tan bella, ¿no? Llena de asombro. Pero la tecnología, entonces, repito, invade de alguna manera nuestra intimidad y nos va desplazando. Entonces yo la amistad la voy aislando o relegando a un segundo o tercer plano. Mi posibilidad de interrelacionarme con el otro en la línea del mismo trabajo, de la docencia, etcétera. Eso de la intimidad, ¿cómo salvaguardarlo? Una pregunta muy amplia, pues, pero ¿cómo salvaguardar esa riqueza de la intimidad? El ejercicio de mi voluntad con respecto a la inteligencia artificial de tal manera que se respete aquello que yo quiero guardar para unos pocos. Que no todo sea público, que no todo sea invadido, que yo comparta lo que mi corazón quiere compartir. O sea, eso de la intimidad, ¿cómo lo podríamos contextualizar en todo esto de la invasión de la inteligencia artificial, de la vigilancia tecnológica? Sí, yo creo que a mí me preocupa un poco estos pelados que crecieron ya con eso, entonces no tienen eso. Pero incluso vuelvo sobre la ponencia que tuvimos anterior a esta. El ponente muy lúcidamente, muy sensatamente decía, venga, pero es que, pues, ¿dónde está su criterio? Pues, ¿cierto? Si usted es el que decide también qué pone ahí, qué no. Y creo que está bien no informar todo. Yo creo que todos tenemos una vida pública, obviamente, en la que nos interesa compartir cierta información, pero que queda algo en lo privado que debemos resguardar. Ahora, estos muchachos que no tienen esa diferenciación entre lo privado, yo creo que estamos cayendo en una trampa que ya había denunciado CISEC también, y es que nos están confundiendo muy finamente, es un trabajo muy fino. Yo creo que contrario a lo que plantea la pregunta que usted me hace, y yo creo que se está perdiendo sobre todo lo público, con la sobreexposición de lo privado. Es decir, al no tener una vida privada, la mayoría de la gente, volvimos público cosas que no eran sino de nosotros, ¿cierto? La sexualidad de Shakira, qué sé yo, ¿cierto? Un montón de temas que se supone pertenecían a la esfera de lo privado. Y al eso ocupar el discurso público, los temas públicos ya no existen, ¿cierto? Y ahí es donde está la trampa. Entonces, porque claro, mientras nosotros estamos pensando en la vida privada de todos, incluso en la nuestra, en lo que él decía, pues usted tiene una necesidad de mostrar que está almorzando todos los días y eso se vuelve un tema de conversación, una cosa que no le interesa sino a usted, porque pues, yo veré qué como. Es muy teso porque los temas públicos, los que sí tendríamos que estar discutiendo, en los que tendríamos que ocupar el tiempo que tenemos que hacer, ya se relegaron. Y finalmente es un grupo muy pequeño los que están tomando decisiones sobre esos temas públicos. Entonces eso por un lado es lo que más me preocupa de estas nuevas formas, que agrandó la cortina de humo que se había tenido siempre para poder manejar bajo la sombra los temas públicos y ahora ni siquiera tuvieron que hacer una guerra ni una vaina esta, sino simplemente darle un celular a cada uno y que volviéramos público los temas privados. Y ya en la concepción mental del ser humano también me parece muy teso y no vislumbro la manera en cómo se va a resolver esto, de que ya estas generaciones no van a tener nada privado que ofrecer. Y cuando usted no tiene nada privado que ofrecer, entonces tampoco tiene nada con qué convalidarse. Porque finalmente todos, antes de Internet todos jugamos un papel público, ¿cierto? Mostramos una versión pública en donde escondemos mezquindades, incluso bondades también. Pero si ya eso o sea, si todo el mundo tiene eso, en lo íntimo, que finalmente es donde surgen, ya se quedó sin qué ofrecerle, ¿cierto? Sin qué ofrecerle a lo que sí es verdaderamente importante.
Sí, a perdón, su familia. y hago un paréntesis, Gilmer, yo creo que ya iba usted para allá, pero no aguanto porque estaba pensando en el asunto. Aquello de misterioso que tenemos cada uno, y es eso misterioso íntimo que yo lo comparto con quien quiero y le demuestro mi cercanía a Gilmer porque yo le muestro aquello que no es público, no merece ser público. O sea, de alguna manera el otro no se ha ganado ese espacio en mi vida para que conozca, digamos, hasta dónde va mi virtud o mis vicios, lo que sea. Pero entonces se pierde, de hecho, eso yo creo que termina siendo clave, y usted de alguna manera lo toca en sus obras, en la relación con el otro. Se fortalece mi relación con el otro en el dolor o en la alegría. Pero es algo que yo sé manejar de qué voy entregando y qué voy dando al otro. No todo es a la vista porque ya se acaba el asombro, ¿no? Entonces pierde el sentido. Y se rompe el vínculo, porque usted lo acaba de decir, es que los vínculos se crean es por eso. Los otros son, para utilizar un término muy acorde con esto, los otros son vínculos virtuales, ¿cierto? El que yo tengo al ser una figura pública y entonces lo que yo digo le cala a alguien y tal, y nos sentimos que somos afines, es lo que crea pues como un fanatismo. A mí me parece que yo con Rubén Blades tengo muchas cosas en común, que realmente seguramente no serán, sino que la figura pública que él ha dado, yo digo, uy, no pensaba así, no escucha la canción y dice, sí, cierto, tan. Pero, pero eso no crea un vínculo más allá de admiración, fanatismo, etcétera. También que es el de los políticos, ¿cierto? Pero los vínculos que nos sostienen en la vida real, los que tenemos con la familia, hacen parte de esa vida íntima, muy íntima, ¿cierto? Entonces, si no tenemos una vida íntima, muy íntima que compartir con la intimidad del otro, el vínculo se rompe. Entonces, ahí es donde, bueno, Bauman ya lo había dicho, pues es la sociedad líquida en la que estamos, ¿cierto? Cosas de usar y tirar, cosas que no tienen ningún tipo de profundidad. Y ese sí es el único que me preocupa, sinceramente, porque además nosotros somos uno y sus circunstancias. Y si ya todo el mundo tiene una vida expuesta, ¿cierto? Eso le va a hacer que usted no sienta que necesita alguna intimidad para poder crear un vínculo, un lazo más fuerte. Por eso también los lazos están cada vez más débiles. Por eso va a ser más difícil reconocernos como emparentados en algo, ¿cierto? Eso es muy teso. Es más, se va a quitar mucho también la posibilidad del sufrimiento individual, porque entonces vamos a ser parte, que eso ya se está fijando, vamos a ser parte más bien de un sentimiento colectivo, ¿cierto? De una indignación colectiva y tal. Y no, nosotros también necesitamos el sufrimiento individual, por lo que yo sufro que nadie más debería saber ni quiero que sepa y que además pues puede que no cale dentro de lo colectivo, pero me hace mucho, pues me crea a mí la condición y el carácter de lo que soy. Interesante, yo creo que el tiempo va pasando. Laura, no sé si los que nos están acompañando de diferentes lugares de Colombia y personas que están conectadas también a nivel internacional tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, igual para participar ya en la parte final de este conversatorio. Tengo una preguntita final para Gilmer o digamos un pivot para colocar aquí y conversar, pero espero a ver si alguno de los que está, no sé si en el chat hay algunas. Doctor Camilo, no, en el momento no hay preguntas. Listo. Si alguien levanta la mano ahí y lo atendemos con todo el gusto. Claro que sí, acabo de estar pendiente. Perfecto, gracias Laura. Me acordaba yo de una figura en el panorama hebreo, historia, Antiguo Testamento, aquella figura de David y Goliat. Termina siendo un hito y de alguna manera un referente para el enfrentarnos con todo ese mare magnum que nos bombardea día a día, especialmente lo que nos llama la atención en estas reflexiones, que es las tecnologías y la inteligencia artificial. Y hay un elemento fundamental que no puede ser desplazado por la máquina y es el ejercicio que realiza padre de familia. Es muy a la manera o en la línea de lo que hace un educador en el contexto de enseñanza-aprendizaje. Hay muchos retos, pues yo tengo cómo vigilar el bebé está en la guardería, a mi hijo inclusive que está en el colegio a través de
sensores de movimiento, de cámaras, etcétera. Google me da la ubicación de para dónde va y dónde vino. El Didi me dice cuál fue el último transporte que tomó, etcétera. Yo estoy muy bien ubicadito para hacer una vigilancia delante de mi prole. ¿Cómo hablar de educación en esos ambientes más domésticos? Y involucra también obviamente las relaciones humanas. ¿Cómo hablar de educación y poner una señal de alerta también delante de estos desafíos de las grandes tecnologías? Que ya un desayuno no es en familia, un almuerzo menos, y a la cena nadie llega, cada uno come en su ambiente. Mi hermanito está en la otra habitación y yo le escribo un WhatsApp. O sea, por lo menos sílvele y llámelo, dele un grito, hágalo naturalmente. Es un reto para papá y mamá hoy por hoy en ese contexto. ¿Cómo lanzarnos a la educación en esos ambientes, tratando de ponderar beneficios, desafíos, retos? ¿Cómo lanzarnos en esta navegación en medio de esta tempestad que nos llevará seguramente a buen término? Pero pues yo creo que también, doctor Camilo, es que yo creo que nos estamos dejando deslumbrar mucho por la facilidad que nos plantea estas nuevas tecnologías. Pero es que siempre ha sido así. Es decir, en mi época muchos amigos míos los crió el televisor, ¿cierto? O sea, y crearon esos mismos quiebres familiares. Y si tenían más plática, pues mejor porque cada uno tenía televisor en su cuarto, entonces ni siquiera veían lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los retos? Los mismos que han sido siempre. Pues ser un papá presente que se ocupe de la educación de sus hijos. Que de hecho entienda que cualquier educación requiere un proceso, que no es dejarlo así. Es más, a mí me parece muy teso cuando pasa alguna cosa con un muchacho en una institución de educación y dicen, cierto, que es que el colegio se jodió en el muchacho, que es malo, que tal. Yo digo, bueno, ¿y qué haces vos? ¿Cierto? Pues, o sea, de verdad, a mí hace poco me invitaron a FIT a hablar sobre esta serie Narcos, que porque era un problema que los pelados estaban viendo, decirle, pues que es un producto. Pero pues, o sea, si usted va a dejar que Netflix cría a su hijo y no le explica nada y no le diga nada, pues no le eche la culpa a Netflix. ¿con qué criterio veo la serie? Claro. Exacto, o sea, es como si le encargáramos la educación sexual de los hijos a la industria porno, ¿cierto? Pues, eso es un producto, es una industria. Si usted no le explica a su hijo que eso incluso es un producto, pues hombre, no piense que la inteligencia artificial le va a educar a sus hijos. Seguramente, porque uno finalmente crece como todo el mundo, como los árboles, ¿cierto? Si no tiene quien lo guíe, finalmente creceremos. Y si quedó uno muy mal, pues también pues fue que usted no hizo nada. Y que digamos que por la facilidad que encontró en que el muchachito, en vez de estarle llorando, diciendo, jodiéndolo, ajonjoleándolo a usted, se entretuviera, entre comillas, que es lo que suele ser la excusa, en lo que usted tiene frente a la pantalla, pues bueno, no se queje después. O sea, todos tenemos que hacer nuestra parte. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos en el mundo y que todas las tecnologías lo están exacerbando, es que nunca hemos querido hacer lo que nos comprometimos a hacer. Y la tecnología es un vehículo muy teso para que ese disimulo quede más disimulado, valga la tautología, ¿cierto? Porque, en serio, usted se comprometió a que va a clase y no va a dar clase, sino que pone a los estudiantes a exponer y ellos dan la clase por usted. Bueno, usted se comprometió que iba a manejar un taxi, entonces por ser diciembre le cobra el triple. Bueno, usted no está haciendo lo que comprometió. O sea, todos tenemos, es decir, que estamos haciendo por la tribu. Y no haga de más si no quiere, pero a lo que comprometió mínimo hágalo. Usted tuvo un hijo, se comprometió a criarlo, pues entonces críelo. No ponga que lo críe un computador, ni le entregue únicamente la educación a los profesores. En fin, es decir, haga lo que a usted le toca. Que es un poco también lo que a mí me pasa siempre con los críticos. Pero, es que el aporte tuyo es criticar. Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo? Entonces, ¿usted qué es lo que hace? No, que es que a mí mucha gente decían cosas de gente que yo conozco y mías.
que por ejemplo en el estallido social, ¿qué tal? Y entonces ustedes qué están haciendo, que los artistas se deberían manifestar. Bien, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo? Criticando a los artistas. Es que hace muy fácil, ¿cierto? O sea, no hacemos lo que nos comprometimos a hacer. Hagamos cada uno lo que nos comprometimos y vamos a tener un futuro quizás más tecnológico, ¿cierto? Pero si hacemos lo que tenemos que hacer, eso no pone en riesgo nuestra humanidad. Si no lo hacemos, vamos a tener un futuro más tecnológico y menos humano, como hemos tenido siempre. Excelente. Yo creo que con estas palabras y esta última reflexión que nos comparte el maestro Gilmer, podríamos dar por concluido este espacio. Qué pena, Camilo. Tenemos una pregunta. Perfecto, sí. Adelante, Laura, gracias. Muchas gracias a ustedes. La familia, que es la base fundamental de la sociedad, y la educación de los hijos, que es lo más importante para los padres, que enseñar como principios básicos a nuestros hijos para que sean personas íntegras y brillantes, aparte de formarlos principalmente para conocer y amar a Dios. Pues no sé. ¿No? Sí, pues no sé. Creo que no es muy difícil contestarlo, es muy difícil es ponerlo en práctica, ¿cierto? Y no se lo contesto yo, se lo contesta Kant, ¿cierto? Es educar desde el imperativo categórico de Kant, que es no tomar a las personas como un medio para conseguir algo, sino como un fin en sí mismas. Y enseñar que la idea del bien está sustentada en una cosa muy básica, y es cada vez que vamos a hacer algo, pensar si quisiéramos que eso se volviera una ley universal. Esos son los imperativos categóricos de Kant. Pero para no meternos en una dialéctica muy enrevesada, pues yo le diría una cosa, ya que usted menciona a Dios y supongo que es el Dios del cristianismo, pues hay una cosa que Jesús deja sugerida y que en mi manera de ver, espero no herir ningún tipo de susceptibilidades, podría prescindir todas las religiones, podríamos prescindir tranquilamente de todas las religiones y dejar este precepto, y que todo el que lo cumpla, creo que educaría muy bien a sus hijos y seríamos un mejor mundo, y es: nunca le haga a otro lo que no quiere que le hagan a usted. Creo que con eso nomás se resolvería el problema del mundo. Entonces, pues le digo que es muy simple contestarlo. Lo que es difícil es llevarlo a la práctica. Usted no le haga nunca a otro lo que no quiere que le hagan a usted mismo. Si los pelados en la familia, yo no estoy muy de acuerdo con usted que es el pilar fundamental de la sociedad. Creo que puede ser, pero el pilar fundamental de la sociedad es la búsqueda del bien en la familia, en lo individual, incluso en las nuevas formas familiares que estamos teniendo hoy en día. Pero no la familia per se, es lo que quiero decir. No es que si usted tiene una familia ya garantizó que está haciendo bien a la sociedad, no. Entonces, educar desde eso, desde una ética muy simple: no le haga a otro lo que no quiere que le hagan a usted. Y yo le adicionaría una cosa para estos tiempos modernos, y es nunca educar a un hijo con la idea de que el éxito es sinónimo del éxito económico, sino que el éxito es que usted pueda ser feliz haciendo lo que hace. Si eso trae plata, pues bien, a quien no le gusta la plata, pero ese no puede ser el objetivo. Muy interesante. Yo creo que ¿Tenemos otra pregunta, Laura? Sí, Camilo. Acá entonces ya para ir terminando, ¿cómo una máquina puede unir al ser humano si los sentimientos nos llevan a la unión o desunión? Pues yo creo que lo que pregunta en sí misma está la respuesta. Es que una máquina es una máquina que puede servir para un poco lo que le dije ahora de la idea del martillo, de la parábola del martillo. Un martillo se hizo para clavar clavos. Si yo lo uso para pegarle un martillo a otro en la cabeza, la culpa no es del martillo, sino mía. Entonces, mientras los seres humanos tengamos los vínculos, mantengamos los vínculos, mantener esos vínculos, la máquina puede funcionar para eso, ¿cierto? Como también, si los seres humanos tendemos a la desunión, la máquina nos va a ayudar a eso. De la misma máquina se puede crear un proyectil militar para destruir a un enemigo, se puede crear un puente que una dos condados, porque la máquina es la misma. Un computador puede hacer los planos para un proyectil
y puede hacer los planos para un puente. ¿Qué es la vaina? ¿Quién lo maneja? ¿Qué busca el que lo maneja? Entonces, en el fondo de todo y detrás de las máquinas, si nos salimos, como les dije ahora, de esta idea de ciencia ficción de que Robocop y las máquinas van a dominar el mundo, muy asimoviana la cosa, yo creo que en el fondo, detrás de toda máquina, está la intención que tengan los seres humanos. Y si esa intención es de unión, que ha sido muy poca en la historia de la humanidad, pues habrá unión. Y si esa intención es de desunión, pues habrá lo mismo. Solo que yo creo que estas tecnologías lo que hacen es expeditar mucho los sentimientos que los seres humanos tenemos. Gracias, maestro. ¿Alguna otra intervención, Laura, o podría yo cerrar con un comentario? Perfecto, para que cierres entonces, Camilo, adelante. También para respetar los tiempos, estamos 12 del mediodía, no queremos atentar contra la agenda tampoco, de todos los que están aquí con nosotros acompañándonos. Yo creo que no lograría yo hacer en un minuto un panorama de todo lo que hemos recibido en esta serie de ponencias y de reflexiones, especialmente con los aportes que nos hace el maestro Gilmer, pero yo creo que una clave muy importante la dio usted en medio de las respuestas, y era aquello de hacer el bien. Hay una idea muy universal de bien, que el bien que yo siento y puedo hacer y siento interiormente, para hablar a un nivel más metafísico, en mi conciencia, que estoy ayudando a que el otro sea mejor, eso termina siendo una clave de discernimiento para saber hasta dónde va o debo de tomar como elemento, como acompañante en mi vida, la tecnología y la inteligencia artificial. Que yo sepa qué es bueno para mí, que yo tenga el discernimiento de saber qué es bueno para mí, es bueno para el otro. Ahí úselo. El principio fantástico del tanto cuanto de Ignacio de Loyola. Use tanto la tecnología cuanto sepa que hace el bien para usted y para el otro. Creo que sería una de las pistas claves en función de aquello de los imperativos categóricos y tal, de la visión de Jesús de Nazaret. Es un termómetro para saber de qué manera estamos nosotros utilizando o nos estamos dejando dominar. ¿Yo le sirvo a la tecnología de rodillas o más bien ella de rodillas me sirve a mí? ¿Hasta dónde debo de ir yo? Ese elemento humano que va más allá de lo físico y de lo tecnológico, que solo lo tenemos nosotros. Considerémonos como personas humanas portadoras de riquezas irreemplazables y perdámosle el miedo a la tecnología. Inteligencia artificial, lo que sea, próximo libro del maestro Gilmer, auxiliado por inteligencia artificial, no sé, un audiolibro con la voz del maestro Gilmer, sin que sea el maestro Gilmer, pero que tenga algo del sazón del maestro Gilmer. Diferentes elementos y contextos que se van creando en torno a la inteligencia artificial, pero enfrentémoslo como David enfrentó a Goliat. Entre más grande, más duro cae. Y sepamos dominar ese contexto. Yo creo que sería más o menos en ese panorama que podemos ir redondeando lo que sería nuestro Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano, y el aporte que queremos hacer desde la Dirección de Humanidades de la Corporación Universitaria Remington para todos y cada uno de ustedes. Termino agradeciendo de nuevo al maestro Gilmer por su compañía, a todos y cada uno de los ponentes, Laura, que estuvieron con nosotros en estas 3 jornadas, 3 y 4 de octubre. Los videos quedan alojados aquí en Teams. A ver si yo no me equivoco y Viviana me corrige, la profesora Viviana detrás de bambalinas. Los videos quedan aquí alojados en el chat. Si por alguna razón yo no puedo ingresar, no se preocupen, que trataremos, a ver qué tanto la tecnología se presta para esto, de que tengamos cuanto antes a disposición en el canal institucional de YouTube, tengamos todos y cada uno de los videos de las diferentes ponencias para que podamos de alguna manera revisar, acompañar de nuevo. No logramos ver sincrónicamente, lo acompañamos de esta manera. Les estaremos informando también a vuelta de correo electrónico para que actualicen todos sus datos aquí mismo en el chat también y los tengamos en cuenta para los diferentes envíos. ¿Sería eso, Laura? Sí. Ok. ¿Listo? Listo, que les vamos a enviar aquí, me dan la información, Laura, que les vamos a enviar a vuelta de correo los enlaces para visualizar en YouTube cada uno de los videos de las ponencias que tuvimos el día de hoy. Así que muchas gracias de nuevo a todos los que estuvieron conectados durante estas jornadas. Maestro Gilmer, de nuevo muchas gracias y por acá nos volvemos a ver, ¿no? Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Gilmer, muchísimas gracias por estar nuevamente en la Corporación Universitaria Remington. Hace poquito también lo tuvimos en otro
evento de la institución. Gilmer y Camilo, les quiero compartir, pues, nuestros asistentes muy contentos, agradecidos por las charlas, excelentes temas, excelentes conferencistas, que la puntualidad, que durante estos 2 días tuvieron un conocimiento enriquecedor para ellos. Entonces, me uno también a esas felicitaciones, Camilo y Gilmer, y gracias por este espacio, por sus experiencias, por sus consejos y seguir forjando este camino con sentido humano. A todos nuestros asistentes, gracias por acompañarnos al primer Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano, conectando corazones y circuitos. Este evento fue liderado por la Dirección de Humanidades, con el apoyo de la Dirección de Extensión y Proyección Social, la Facultad de Ingenierías y la Facultad de Ciencias Empresariales, y obviamente a cargo de la Corporación Universitaria Remington. Muchísimas gracias y feliz tarde. Entendemos las necesidades de los estudiantes y por eso somos pioneros en distintas modalidades de estudio: presencial, virtual y a distancia. La tecnología hoy nos permite entender que no existen límites. Pensando en el futuro, trabajando en el presente alrededor de toda Colombia.